En tu percepción como abogada en casos de conflictos familiares, ¿cómo se acercan las personas a nivel personal? ¿Cómo se acercan tus clientes ante un juicio? ¿Qué rasgos dirías tú? ¿Cómo los ves? Ay, vamos a profundizar un poquito por ahí. Vale. Pues mira, Alicia, la mayoría de las veces no tienen ni idea de a qué se van a enfrentar y esa inseguridad o ese no saber les crea muchísima incertidumbre, mucho miedo, mucha anticipación, especialmente cuando tienen un conflicto familiar en el que hay unas emociones, lógicamente, y especialmente cuando hay una relación de dominación de una de las partes sobre la otra. Las personas que han sido dominadas durante la relación familiar y luego van a un juicio y se enfrentan con la persona, con el contrario, con la contraria, están en una situación muy empequeñecida respecto a esa otra persona. Y ya de por sí lo difícil que les resulta todo el lenguaje judicial, entendernos a los abogados, a los jueces, a los fiscales, a eso se le suma la situación de empequeñecimiento que sienten respecto al contrario o a la contraria. Luego también tienen mucho miedo del resultado del juicio, anticipan mucho como si les fuera la vida en ello. Entiendo que es una situación muy difícil, pero hay veces que hay que ponerlo un poco en equilibrio en el contexto de la vida, ¿no? Porque a veces no es tan importante ese resultado, pero sí que lo suelen engrandecer bastante, ¿no? Entonces, bueno, pues lo que hacemos los abogados es que, por lo menos los abogados de Jurismedia, es que preparamos a las personas para que cuando vayan al juicio declaren lo mejor posible. Uh-huh. Con estos rasgos de que acude la persona con sus miedos, con sus incertidumbres, con sus inseguridades, ¿has visto diferencia o estás viendo diferencia cuando uno de tus clientes ha sido previamente o ha pasado por Jurismedia, por un psicólogo, por un coach, a otros clientes que simplemente aparecen por ahí y no han tenido ese asesoramiento personalizado? ¿Ves diferencias? Sí, sí, veo muchísimas diferencias, porque hay veces que tienen unas creencias que les limitan mucho a la hora de declarar, que les hacen sentir muy pequeñitos, ¿no? Entonces, cuando pasan por un psicólogo, como hemos tenido el caso recientemente ahora contigo, Alicia, pues les hacéis ver que no son tan pequeñitos, que son mucho más grandes, que son buenos ciudadanos, que se portan bien con su familia. A veces están en procesos penales y pueden haber cometido un delito, porque hay delitos que se pueden cometer, digamos, por cualquiera. La franja de la legalidad y la ilegalidad a veces no es tan clara, ¿no? Y se sienten como malos ciudadanos, malas personas, y vosotros les hacéis ver que eso es un hecho puntual, que de ahí se puede aprender y que eso no significa que sea una mala persona por haber cometido en ese momento puntual ese delito. O a veces no lo han cometido, son inocentes, pero les han denunciado. Entonces, con más razón, para que no tengan esas creencias sobre ellos mismos tan limitantes, ¿no? Y luego en el seno de la familia, pues les enseñáis a empoderarse, a que vayan allí en igualdad de condiciones de la otra persona y a que todas esas emociones que puedan tener de rencor, de culpa, de victimismo, se atenúen mucho y que vean realmente dónde está el problema, porque a veces sitúan el problema en otras cosas y realmente el problema está en otro lugar. Entonces, muchas veces encuentran la solución incluso antes de ir al juicio gracias a vuestro trabajo. Uh -huh. ¿A qué personas recomendarías que antes de iniciar el juicio o antes de personarse en el juicio, de esa fecha clave, ¿no?, que tiene todo el mundo ahí marcada, ¿no?, en el calendario, la fecha clave del juicio, ¿a qué personas recomendarías que pasaran primero por una o varias sesiones con el psicólogo? ¿A qué persona recomendaría? ¿Te refieres a qué tipo de clientes? ¿Qué tipo de Sí, perfil de cliente les sí, recomendaría que fueran? sí. Bueno, pues les recomendaría que fueran a las personas que están viviendo este proceso de una forma muy abrumadora, que lo están sacando un poco de quicio, que están haciendo de ese proceso prácticamente su vida, que están paralizando la toma de decisiones o las acciones vitales para hasta que se termine el proceso. Yo tengo muchos clientes que me dicen, no, hasta que no termine esto yo no busco trabajo, por ejemplo.
bueno, pero es que esto puede durar años, un proceso judicial puede durar años, entonces hasta ese momento que estás muerto en vida, tienes que seguir viviendo. A esas personas que están haciendo de esto algo enorme, ¿no? Y que lo están viviendo con muchísima tristeza o con muchísima depresión, o bueno, y también pues esas personas que les está afectando en su vida, en su día a día, ¿no? O que tienen unas creencias sobre ellos mismos muy limitantes a raíz de este proceso. Mm. ¿Alguna pregunta que me quieras hacer tú, Mónica? Pues yo te quiero preguntar cómo abordáis los psicólogos el tema de la indefensión aprendida y este miedo de ir a un juicio para reforzarles. Sí, mira, para las personas que no sepan lo que es la indefensión aprendida, en 1964, Martin Seligman la nombró, le puso la etiqueta y yo creo que todos hemos sentido en un momento o en otro esta percepción, ¿no? La indefensión aprendida es esa percepción subjetiva que tienes de ti mismo de que no vas a poder modificar el resultado de algo que que si ejecutas una acción va a dar igual, porque no sientes que vaya a haber éxito, sientes que antes de empezar hay un fracaso, porque tu acción no puede modificar. Por lo tanto, lo que hacemos cuando sentimos esa indefensión aprendida es no actuar, porque si actúas va a dar igual, no va a haber una modificación, no vas a tener éxito, por lo tanto renuncias a la propia acción. Trabajar, como tú comentas, Mónica, el miedo que todas las personas tienen ante la fecha de juicio, qué va a ocurrir en el juicio, me voy a encontrar con esa persona con la que estoy litigando. Bueno, se movilizan una serie de emociones que lo que hacemos en esa sesión anterior al juicio o varias sesiones anteriores es trabajar ese miedo particular, porque los miedos tienen nombre y apellido, son muy particulares, no son genéricos. El miedo como sí, como ente, pero cada persona tenemos el miedo porque lo tenemos redefinido a nosotros, ¿no? Entonces, trabajar ese miedo, esa incertidumbre, esa inseguridad, trabajar esa indefensión aprendida de ¿qué más da? Se te apodera todo, ¿no? Esos sentimientos de bajeza, los sentimos como muy pequeñitos, ¿no? Y sobre todo, las personas que estamos aquí y que estáis ahí escuchándonos, podéis pensar en el momento si habéis tenido, no sé si la oportunidad, pero bueno, si hemos pasado por un proceso judicial, eh, ¿cómo nos hemos sentido? Tela marinera, el ir preparado a ir a ver qué pasa. Tela marinera. Lo que hacemos los psicólogos y las psicólogas es, como tú bien dices, resignificar el miedo, resignificar la indefensión aprendida en el caso concreto de esa persona, escuchando sus miedos, su inseguridad, sus temores, por qué, hacia qué, cómo se siente. Entonces, ya de entrada, cuando la persona se siente acogida en su miedo, en su dolor, en su inseguridad, incertidumbre, tristeza, cuando se siente acogida, ya empieza a sentir que alguien la entiende, empieza a sentir que hay una persona ahí que está para ella, que está para ayudarla, que está para sostenerla, que está para empujarla, que está para empoderarla. Ya ahí, ya la persona se siente ya con una mayor tranquilidad porque sabe que acompañada va a ir mucho más tranquila, con mucha más energía. Yo aquí lo que quería comentar, porque me parece también que es un tema muy bonito, el tema de la amígdala y el hipocampo. Porque cuando nos sentimos de esta manera, cuando sentimos mucho miedo, temor, incertidumbre, estas emociones negativas, las que hemos pasado por ahí, te das cuenta de que nos impiden reflexionar, tomar buenas decisiones. Es como si tuviéramos la mente
poco despejada, ¿no? Y esto consiste porque la amígdala, que es la parte del cerebro que controla el sistema emocional, cuando está relajada, cuando el sistema emocional está tranquilo, sosegado, se lleva muy bien con el hipocampo, hace muy buenas migas con el hipocampo, y el hipocampo es esa parte del cerebro que se encarga de la memoria, del aprendizaje. Entonces, cuando la amígdala está bien, las emociones están bien, pues hay muy buena relación y somos mucho más oportunos en tomar buenas decisiones, somos más ingeniosos. Sin embargo, cuando la amígdala está saboteada por emociones tristes, de ira, de dolor, de pena, la relación con el hipocampo se rompe. Ya no hay esa relación tan buena, se separa del hipocampo. Entonces lo que ocurre es que no estamos tan agudos para reflexionar, para pensar, para tomar buenas decisiones. Lo que hacemos en la sesión es que la amígdala no se asuste, que coja otra vez confianza, que vuelva a esas sensaciones de bienestar para que vuelva a conectarse con el hipocampo y tengas la mente como más lúcida para tomar las mejores decisiones. Así es como funciona el tema de las emociones y la parte cerebral. Casi nada. Súper bonito, sí, Sí, pero es sí. súper práctico porque todas las personas que han pasado por un proceso judicial, si preguntamos, se sienten como abrumadas. Te sientes abrumada, te sientes triste, te sientes con mucha pena, te sientes a veces con mucho coraje, con mucha rabia. Y esas emociones no facilitan, todo lo contrario, impiden el tomar buenas decisiones, el ser reflexivo, el argumentar bien las cosas, con lo cual, despejando la amígdala y poniéndola en una situación adecuada, con buenas emociones, permitimos que conecte muy bien con el hipocampo y el hipocampo haga el trabajo que tiene que hacer. Aquí tenemos una pregunta, me vas a permitir, Ujú. creo que es de Pablo. ¿Se puede trabajar esa expectativa que tenemos hacia el resultado de un juicio? No solo la decisión que se tome en el mismo. También como, ahí, bueno, ya no has seguido escribiendo, pero sí, antes preguntaba Pablo, ¿cómo poder trabajar la expectativa ante el juicio? Pues la expectativa es, como te estoy comentando, trabajar el caso particular para ver de dónde surge tu miedo y qué miedo es, claro, qué miedo es, y trabajar ese miedo para contextualizarlo, colocarlo, como decías, ¿no? Que lo hacemos todo, lo magnificamos todo, colocarlo en el sitio que tiene que estar y dejar a la amígdala que haga su trabajo junto con el hipocampo. Eso requiere confianza, eso requiere coherencia, eso requiere estar tranquilo, confiado. La confianza es súper importante, tanto en el abogado, la abogada, en el psicólogo, como la confianza contigo misma, que en el proceso muchas veces se ha perdido, pues porque te han dado posiblemente por todos los lados. Sí, a ver, yo añadiría también que los abogados tenemos un papel muy importante también aquí, porque cuando un cliente viene al despacho con todas estas inseguridades, nunca se ha enfrentado a un proceso judicial, no conoce el lenguaje legal, nos tienen mucho miedo a los abogados, qué decir del miedo que tienen a los jueces, a los fiscales, al abogado contrario. Entonces, cuando dan con un abogado que les explica las cosas en un lenguaje sencillo que pueda entender, tranquilo, mirándole a los ojos, escuchándole, el cliente se relaja automáticamente, porque toda esa tensión que tenía en la cabeza de una idea preconcebida de cómo es un abogado, se le va. Y entonces ya se siente tranquilo y confía. Y es muy importante que el cliente confíe en su abogado. Es súper importante. Yo siempre les digo que cuando se pierda la confianza en el abogado, es muchísimo mejor cambiar de abogado, porque te estás jugando cosas muy importantes como para estar con una persona con la que no confías y al revés igual, si el abogado tampoco confía en el cliente, tampoco debería llevar este caso. Entonces, una vez que ya se ha establecido esa relación de confianza y ese lenguaje cercano, el abogado
tiene que preparar al cliente para el juicio, le tiene que explicar cómo se va a situar, cómo tiene que hablar, dónde va a estar el fiscal, dónde va a estar el juez, dónde va a estar el contrario, si se va a poner biombo para la toma de declaración, si no. A veces me preguntan si pueden llorar, si pasa algo por llorar, como si fuera un examen, y yo les digo, claro que puedes llorar, porque los jueces, los abogados, los fiscales estamos súper acostumbrados a que la gente llore en un juicio, a que la gente se desmorone, no pasa nada. Al contrario, aumenta tu credibilidad si le estás poniendo una emoción humana y no eres un robot que estás contando las cosas. Esos miedos que tienes se pueden tranquilizar mucho por parte del abogado. Es decir, no hace falta siempre que haya un tratamiento psicológico previo. En ocasiones sí, cuando esto está ya muy exagerado. Pero otras veces simplemente el trabajo de un buen abogado que le está hablando en un lenguaje cercano, humano, comprensible y que les prepara la declaración. Yo siempre, y los abogados de Jurismedia, siempre preparamos a nuestros clientes para que vayan perfectamente a un juicio, sepan lo que tienen que decir, recuerden los hechos. A veces han pasado meses, incluso años, desde la fecha de los hechos o desde la fecha en que se presentó la denuncia, la querella o la demanda en un caso de familia, por ejemplo. Y no se acuerdan, es normal. Entonces yo lo que hago es que les mando la demanda, se la leen otra vez, preparamos las preguntas, el resto de compañeros también lo hacemos, para que cuando vayan a un juicio estén por lo menos seguros de lo que tienen que decir. No es que vayan a faltar a la verdad, es que la verdad no es suficiente. Hay que ser veraz y también decirlo bien. Porque si tú vas con tu verdad por delante, pero no lo dices bien y tienes contradicciones, si es un caso penal, a la otra parte la van a absolver en el caso de que tú seas acusación. Y si es un tema civil de familia, puede que no te crean. Es decir, tienes que ir bien preparado. Y eso, en los abogados jugamos un papel muy importante ahí también. Coméntanos ya un poquito para terminar, Mónica, dónde se pueden poner en contacto con Jurismedia, de qué manera, una vez que se ponen en contacto, cómo te encargas o qué haces tú. Coméntanos Sí. un poquito. Bueno, pues nosotros somos un equipo de multidisciplinar, como he contado al principio, compuesto por abogados, psicólogos y coaches. Entre todos cubrimos lo que es todo el ámbito del proceso judicial, incluso con anterioridad al proceso, incluso cuando las partes están pensando pues que van a separarse o que tienen un tema de custodia de los menores o que tienen una herencia. Es decir, no necesariamente tiene que haber un proceso judicial. Puedes venir a asesorarte, puedes venir a trabajar tus emociones. Entonces, lo que hacemos es que valoramos a la persona para ver en qué momento está de su proceso. Y según eso, le recomendamos un profesional u otro. Es la persona al final la que decide. Es decir, pues mira, yo tengo ahora mismo un proceso judicial, pero no me apetece todavía entablarlo. Me apetece más trabajarme las emociones para tomar mejores decisiones. Bueno, pues te recomiendo a un psicólogo. No, mira, pero es que yo me quiero asesorar porque no sé qué derechos tengo en el divorcio. No sé si me va a corresponder la casa, los hijos. Vale, pues te recomiendo un abogado que te asesore preventivamente. Dependiendo del momento procesal o del momento del proceso en el que esté, se le recomienda un profesional u otro. Para eso se hace una valoración por uno de nuestros profesionales de 10 minutillos en el que se ve en qué situación está. Se escucha al cliente y luego ya se le deriva a uno u a otro o a varios. Es decir, se puede actuar coordinadamente y a la vez. Y lo que hacemos nosotros, por ejemplo, si ha contratado a un abogado y a un psicólogo a la vez, es que nos ponemos en contacto, si el cliente lo autoriza, para que el caso se resuelva de la mejor manera posible. Es decir, que el cliente no tenga que repetir a los dos lo mismo, sino que ya entre nosotros trabajemos todo lo que es al cliente de una forma integral, siempre en beneficio del sistema familiar y de la resolución del caso de la manera menos conflictiva posible. ¿Y cómo pueden contactar? Pues, perdona. Pues mira, pueden contactar de varias maneras. Nuestra web es jurismedia.es. Luego tenemos redes sociales en Instagram y en YouTube que son Jurismedia Holística. También tenemos Facebook, que es Jurismedia, y también tenemos LinkedIn, que es Mónica Pinedo, pero bueno, LinkedIn sabemos que va por otro lado, así que la vamos a dejar un poco. Y luego, nuestros canales de vía de comunicación más directos son nuestro correo electrónico, que es hola@jurismedia.es, y nuestro teléfono y WhatsApp, que es 627-995-456. A través de todos estos canales se pueden poner en contacto con nosotros
y contarnos su caso. Y nosotros ya les llamamos para ver, para valorarlo y para recomendarle al profesional que en ese momento sea el más adecuado a sus intereses.